Clase 23. Bueno, comenzamos entonces con la clase 23. Les pregunto como siempre si se acuerdan qué es lo último que vimos la clase anterior. Vamos abriendo la pizarra. Yo no. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo no. ¿Vos no te acordás, No. Fátima? No lo puedo creer. Diego, ¿vos te acordás? ¿Vos estuviste, Chía? No. No, pero creo que lo vi en el Classroom, pero no me acuerdo. Ah, lo viste en YouTube, pero no te acordás. Ujú. A ver. Estamos por acá, ¿verdad? Ruffini, raíces, gráficas de un polinomio, dominio. Que esto dijimos eran cuestiones que estábamos más bien adelantando, ¿no? Esta parte, la de funciones, que no es algo que estuviéramos viendo propiamente, sino que estábamos adelantando cosas. Eh, Hablamos del teorema del resto, ¿verdad? Especializamos en un punto, buscamos raíces. Sí. Hablamos de los divisores de un polinomio. ¿Llegamos hasta acá? ¿Verdad? Sí, creo que sí. Bien. En el material eso sería... A ver, vamos a ampliar un poquito esto. Esto lo vimos, el teorema del resto, ¿verdad? Sí. Sí. Pero lo repasamos diciendo que dice algo así como que si dividimos un polinomio cualquiera entre un binomio de la forma x menos a, pero también x más a, y el resto de la división es cero, bueno, no, ahí me estoy yendo a otra cuestión, ¿no? Que verificamos el resto con... Si dividimos un polinomio entre el binomio x menos a, el resto de la división es igual al valor numérico del polinomio p de x para x de a. De nuevo, si especializamos un polinomio en un punto, lo que obtenemos es el valor de contrario a la forma x menos a o x más a. Si eso además dijimos da cero, estamos en presencia de una raíz. Salió medio enroscado, pero vimos algo así. ¿Se acuerdan? Sí. Dicho de otra manera, si tenemos un polinomio p de x cualquiera y lo dividimos por un polinomio de la forma x menos a o x más a, tomando digamos, menos a o a con el signo contrario y reemplazándolo en el polinomio, en este caso, por ejemplo, sería aquí y aquí, el valor obtenido, ¿sí? ¿Es igual a qué? Cero. Al resto de la división, ¿sí? Cuando eso es cero, es porque estamos en presencia de una ¿qué? Raíz. Perfecto. Vamos de nuevo porque yo ahora me quedé angustiada, digamos, porque lo dije mal o porque me trae para decirlo. Dice el teorema del resto que teniendo un polinomio p de x y dividiéndolo por un polinomio de forma binómica x menos a o x más a, al tomar sea en menos a el signo contrario o en a el signo contrario y reemplazarlo en el polinomio, o sea, aquí y aquí, en el ejemplo de P que tenemos acá, lo que obtenemos es igual a ¿qué? Al resto. Al resto de la división. Y cuando eso da cero es porque estamos en presencia de Una raíz. una raíz o cero. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vimos Sí. entonces el... ¿Cómo? Nada. ¿Querés preguntar algo, Chiara? ¿Querés que, No, no. Está bien. ¿Querés que hagamos uno? No, está bien, sí. Ok. Me avisás, si no, lo hacemos, no hay problema. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Ustedes tenían algo para hacer? ¿Tenían que hacer esto?
¿O ya nos habíamos metido con funciones polinómicas? No me acuerdo. Actividad, efectuar la división aplicando la regla de Ruffini, cotejar el resto y hallar el polinomio cociente. Me parece que tenían que hacer esto, si no recuerdo mal. La división aplicando la regla de Ruffini, la división era esta. Y no hicimos esta división hasta donde yo sé, por Ruffini. Sí, hasta donde recuerdo, habría que ver la clase de YouTube, pero hasta donde recuerdo habíamos llegado hasta ahí. Vamos a imprimir eso. ¿Por qué se puede aplicar Ruffini? Voy preguntando ya, ¿no? Acá teníamos todavía filminas disponibles, sí. Así estamos en la 16. ¿Por qué se puede aplicar Ruffini en esta división? Porque tiene más. ¿Cómo? ¿Qué decía la regla de Ruffini? Dado un Porque se puede usar si tenía A menos B o al Ajá. revés. O B más A. O B más A. A ver, A más B. vos te estás refiriendo a esto. Sí. Bien. Estás recordándolo casi bien. Lo vimos de la forma X más A o X menos A porque dijimos que le dábamos en general a la variable para trabajar el valor X. Porque si decimos A menos B o A más B, puede sobreentenderse si no aclaramos que A es una incógnita distinta de B, que se trata de representaciones teóricas de lo que van a ser valores numéricos. ¿Me seguís? ¿O más o menos? Más o menos. Cuando decimos X menos A o X más A, lo que estamos diciendo es que X es una variable, en este caso de nuestro alfabeto, ¿no? Sí. Y que más menos A es cualquier número real, ¿sí? ¿O no? Sí. Cuando lo nominamos de esta manera, esta nomenclatura lo que sugiere, si no hacemos la aclaración, es que A y B, ¿sí? Pertenecen al campo de los reales. ¿Entendés por qué no usamos esta forma y sí usamos esta forma? Sí. Son cuestiones de convención. Por eso hablamos al principio de que para hablar de polinomios, y al menos me refiero al mundo occidental, ¿no? No sé cómo hacen matemática en el mundo oriental y qué caracteres se usan y no quiero inventar nada porque no sé nada, ¿sí? Pero en el mundo occidental, en términos generales, cuando se está en presencia de letras y números a la vez, o sea, álgebra, y no se distingue eh, esto de qué es qué cosa, cuando aparecen A, B, C, D, se está hablando de números y cuando aparecen X, Y, Z, se está hablando de variables. Por convención, porque la mayor parte de la literatura al respecto lo dice de esa forma. ¿Está bien? Pero si te estabas refiriendo a esto, está bien lo que estabas pensando. El divisor tiene que tener esta forma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, más o menos. Bien, genial. Ahora, vuelvo. ¿El polinomio dividendo de qué grado es? Tres. Perfecto. Por las dudas decimos, si hiciera falta, ¿no? Dividendo, para no irnos olvidando de nada, ¿no? Y divisor. Y decíamos que podemos aplicar Ruffini porque el polinomio divisor es de la forma
x más a o x menos a, siendo x la variable y a cualquier número real, ¿verdad? En este caso sería x más a, ¿no? La forma que adquiere. ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. Eso horrible que está ahí es una x. Eso es una flecha. Bueno, entonces, después dice la regla de Ruffini que para efectuar una división debemos realizar una tabla, ¿sí? En la que vamos a ubicar de forma completa y ordenada los coeficientes del polinomio dividendo en esta columna, ¿sí? ¿Cuáles serán los coeficientes? Los numeritos que multiplicaban a las variables, ¿verdad? En ese Sí, el que sentido está arriba. digo, ¿cómo, cómo? Sí, el que está arriba. El que está arriba es el exponente, ¿no? Exponente, acá que no hay nada. Exponente, ¿no? Y acá le podríamos agregar una... Vamos a borrar eso, así tenemos lugar. Claro, qué tonta, qué tonta. ¿Cómo voy a borrar una impresión con goma? Estamos dividiendo, de nuevo, ¿no? P de X por Q de X. Dividendo, divisor. Podemos aplicar Ruffini porque el divisor es de la forma X más A en este caso. Además, recordamos que la regla de Ruffini dice... Esperen que voy a agregar alguna cuestión más por aquí. La regla de Ruffini dice, dado un polinomio, se ubica su dividendo según sus coeficientes de forma completa y ordenada en esta columna, ¿sí? Acá se ubica el más o menos a con el signo contrario, digamos, de cómo figura, o sea, aquí. Y aquí luego vamos a ir baja derecho, multiplica, suma, etcétera, pero primero nos falta ubicar a estos. Para saber cuáles son, les recuerdo que un monomio cualquiera es de la forma ax a la n, dijimos. Y de nuevo, ¿por qué hoy no acepté el a menos b? Porque a es, al igual que b, por ejemplo, el término que asume el coeficiente si estaríamos expresando de forma teórica un polinomio, que no vamos a incurrir en cosas por el estilo, y eso seguiría como c, x2, n más 2, etc. No nos vamos a meter en esas cuestiones, pero sí observen que a y b están apareciendo no como variables, sino como representantes abstractas, digamos, teóricas de números, ¿sí? En ese sentido, de vuelta, ax a la n, ¿sí? Es un monomio, que es la estructura mínima de un polinomio, en la cual este es el coeficiente, este es el exponente y esta es la variable, ¿no? Ahí intento decir variable, esta es la variable, ¿no? Entonces, tenemos aquí una columna que dijimos que va a ser ocupada por los coeficientes del polinomio de forma completa y ordenada. Es un polinomio, dijimos, de grado 3, por lo cual va a ser grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Y acá, ¿cuál es el coeficiente del grado 3? X. El coeficiente es un número real, ¿no? Este es un número natural, ¿verdad? Esa fue la primera clase de polinomios. Y la variable es una letra de un alfabeto cualquiera, ¿no? Una o más.
¿De qué grado es el polinomio P? 3. ¿Cuál es el exponente en el grado 3, justamente? ¿Cuál es el exponente? 3. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? X. X. ¿Cuál es el coeficiente? X. Esta es la primera clase de monomios, ¿eh? ¿Cuánto vale el coeficiente en el término de grado 3? 1. 1, ¿verdad? Hay que empezar a leer un poco más el material, muchachites, ¿eh? 1 es, de nuevo, dice el teorema, la regla de Ruffini que construyamos una tabla y ubiquemos aquí a más o menos A, o sea, con el signo contrario del divisor, y aquí a los coeficientes, ¿sí? Que son números reales, ¿sí? De forma completa y ordenada. Grado 3 vale 1. Grado 2, Más 3. vamos a ver el polinomio P de X. Es 1x al cubo más 8x a la 1 más 2x a la 0. Esto es grado 3, ¿no? ¿El grado de Sí. al lado qué es? ¿Grado qué? 2. 1. Grado 1, ¿no? Porque el grado se lo da el exponente, ¿no? ¿Este grado? 0. ¿El grado 2 está? No, hay que inventarlo. Era 0x2. Claro, es 0x2, ¿no? Entonces, acá, si los ubicamos a los coeficientes por grado, y esto es grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0, ¿cuál es el coeficiente del grado 2? 0x2. De nuevo, lo que va acá son los coeficientes. O sea, es la quinta vez que lo digo solo en la clase de hoy, ¿eh? O sea, 0. números, ¿sí? Eso, y lo vimos muchas veces, es el símbolo de números reales. Lo que van aquí son coeficientes, o sea, números reales. ¿Cuál es el coeficiente de grado 2? Acá si lo completamos y lo ordenamos, como recién dijo Fátima, esto es 0x a la 2. ¿Cuál es el coeficiente de grado 2? 0. 0, ¿no? Ay, aquí acabo de cometer un error. Grado 2. ¿El de grado 1? 8. 8. ¿Y el de grado 0? 2. 2. ¿Qué pasaba con el primero? ¿Se acuerdan? Se bajaba. Perfecto. ¿Y acá? ¿Qué se hacía primero? Se multiplicaba 3 por 1. Perfecto. Menos 3 por 1. El resultado se ubicaba aquí, ¿no? Más por menos menos. 3 por 1. 3.
Y finalmente, ¿qué se hacía acá? Se bajaba también. Ah, se sumaba. Se sumaba. Ahora va a dar lo mismo porque es un 0, ¿no? Pero se suma. 0 Sí. menos 3 menos 3. ¿Y acá qué se hace, dijimos? Se multiplica. Menos por menos más. 3 por 3, 9. ¿Y acá qué se hace? Se suma. 9 más 8, 17. ¿Y qué se hace acá? Se multiplica. Más por menos, menos. 17 por 3. 51. 51. Sí. Menos 51. Finalmente, 2 menos 51. 49. Perfecto. Menos 49. Muy bien, Diego. Menos 49. Ahora sí, perfecto. ¿Qué nos pedía la consigna además de eso? Efectuar la división aplicando la regla de Ruffini, cotejar el resto y hallar el polinomio cociente. ¿Cómo cotejamos el resto? ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos la vez pasada? Teorema del... Resto. ¿Y qué decía el teorema del resto? Que dados dos polinomios que se estaban dividiendo, o sea, uno dividiendo al otro, y en el cual el divisor tenía la forma x más a o x menos a, ¿qué más? Al reemplazarlo en los lugares de x, ¿qué obteníamos? Lo vimos hoy cuando empezó la clase. El resto. El resto. Perfecto. Dado un polinomio cualquiera, en este caso p de x igual x, vamos a aplicar el teorema del resto. Ahí dice aplicamos el teorema del resto. Y el teorema, no sé por qué con mayúscula, y el teorema del resto dice que tomamos a, ¿sí? Lo reemplazamos en el valor de x, en el lugar de x, en este caso sería p de 3. En este caso diríamos 3 al cubo más 8 por 3 más 2, y que el resultado va a ser el resto, ¿sí? 3 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 27. Bien. Más 8 por 3, ¿cuánto es? 24. Bien. Más 2. 24 más 27 más 2. 53. Bien. Si esto está bien y aquello está bien, tiene que haber dado 53. ¿Lo otro dio 53? 49. ¿Qué pasó aquí? Yo ya encontré el error. El 2 ¿Ustedes? tendría que haber sido negativo. ¿Cómo, niña? El 2 tendría que haber sido negativo. No, pero anda por ahí. ¿3 negativo por 17 es menos 51 o más 51? Menos 51, eso estaba bien, no, eso estaba bien. Más 2. Todo era positivo, baja el 1, menos 3, menos 9, 17, menos 51, 2, menos 51, menos 49. Vamos allí de nuevo. 27, 24, 2. Claro. ¿Qué tendríamos que haber puesto aquí? Menos. ¿Qué dice el teorema del resto? Volvemos. Y miren que lo repasamos hoy, ¿eh? Para x igual a, ¿de acuerdo? Partiendo de x menos a, se reemplaza x igual a.
Y a la inversa, ¿no? Si partimos de x más a, vamos a llegar a x igual a menos a. ¿Eso de dónde surge? De igualarlo a 0. Vuelvo aquí, ¿dónde estamos? Plantilla anterior. Esto surge de decir x más a es igual a 0, ¿sí? Entonces, al despejar me queda x igual a menos a. Y a la inversa, cuando parto de x menos a igual a 0 y despejo, obtengo x igual a. ¿Me siguen con esto? Sí. De ahí surge que se reemplace el signo contrario. Acá la hicimos bien, pusimos menos 3. Y acá, digo, pusimos. Yo los incluyo porque nadie me corrigió. ¿Qué tendríamos que haber puesto? Menos A. Menos a, o sea, menos 3. O sea, menos 3 al cubo. O sea, 8 por menos 3. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora vamos a ver como un signo. ¿Vieron que les dije varias veces que un signo puede derrumbar un puente? Bueno, miren esto. Menos 3 al cubo, potencia impar, menos por menos, más por menos menos. Entonces tenemos menos 27, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos menos 8 por menos 3, menos 24. Ahí necesito el lápiz. O sea, menos 24. Menos 27 menos 24, ¿cuánto es? Menos 51. Bien. ¿Y más 2? 49. Perfecto. ¿Ahora se parece? O sea, Sí. ¿es idéntico o no? No Sí, nos sirve es si se idéntico. parece. Tiene que ser idéntico. ¿Es idéntico? Sí. Bien. Si se parece, no nos sirve. No nos sirve. Solamente podemos justificar una cuestión así si llegáramos a estar trabajando en el campo de los números irracionales, porque no sé, aquí tendríamos como coeficiente, qué sé yo, a pi o a un número e o a la raíz de 7 o algo por el estilo, y si hubiéramos redondeado o truncado números, ¿sí? Entonces hubiéramos perdido decimales y llegamos, no sé, al caso donde 179,99 es igual a 180, ¿sí? Entonces decimos, sí, es aproximado, obviamente, es el resultado, lo que pasa que hemos perdido eh, decimales o centesimales o lo que fuese en el camino, ¿está bien? Sí. Entonces teníamos que efectuar la división aplicando la regla de Ruffini, ya lo hicimos, cotejar el resto, ya lo hicimos, y hallar el polinomio cociente. Bueno, eso es una pavada. Eso se desprende de Ruffini, ¿se acuerdan cómo se hace? Yo voy a capturar esto, aunque sea un mamarrachito. Imprimir para llevármelo a la hoja siguiente, porque no lo pienso volver a hacer. Partimos de un polinomio de grado 3, habíamos dicho. Y lo dividimos por un polinomio de grado 1. Eso nos lleva a un polinomio cociente de grado ¿qué? Este es el resto, ¿sí? A ver. Este es el resto, ¿sí? Nosotros partimos de dividir un polinomio de grado 3 por un polinomio de grado 1. El cociente es un polinomio de grado ¿qué? Si yo divido una x a la 3 por una x a la 1, obtengo una x a la ¿qué? X a la 2. X a la 2. Lo que se obtiene es un cociente de grado 2 y lo dan estos, ¿se acuerdan? Significa que esto es x a la 2, esto es x a la 1, esto es x a la 0. Porque bajamos un grado, partimos de un grado 3, lo dividimos por un grado 1, ¿sí? Porque esto es una regla de división, y lo que obtenemos son los coeficientes de un polinomio de grado 2. Esto es grado 2, esto es grado 1 y esto es grado 0. Si lo armo al polinomio cociente, esto es igual a 1 x al cuadrado, podemos poner el 1 si quieren, menos 3 x a la 1 más 17 x a la 0. Dicho de otra manera también, x al cuadrado menos 3x más 17, ¿verdad? Sí. Entonces así le damos como una vuelta de tuerca para ajustar los contenidos sueltos. Dividimos
Hablamos del grado de los polinomios, de completarlos y ordenarlos. Reforzamos cuestiones relacionadas al grado, algoritmo de la división, resto de una división, cociente de una división, o sea, digo, partes de una división, ¿no? Partes de un monomio, y veníamos antes de hablar de las raíces, ¿está bien? Bueno, en definitiva, y pregunta para cerrar el ejercicio este que tendrían que haber hecho, ¿es una raíz el 3? O sea, ¿es divisor x más 3 acá de p? Divisor exacto, digo, ¿no? ¿Qué me daba la pauta de si una división era exacta? ¿Qué me da la pauta de si una división es exacta? ¿Alguien está hablando y no se lo escucha? No se te oye de nuevo, Fátima, ¿eh? No, no se te escucha de nuevo. Me di cuenta que estabas hablando porque se oye como un resoplido, digamos. Como un acople. Es como si se filtrara solo viento cuando hablas. No se te oye, pero nada, nada la voz. Si querés salir, claro, salí y volvé a entrar. Te esperamos sin problemas. Mientras alguien se anima, se arriesga a contestar. Bueno, pues. ¿Cómo? Bueno, Entonces, pregunto, ¿cuál es la pauta en una división para saber que estamos en presencia de un divisor exacto? re- El resto. ¿Cómo tiene que ser el resto? divisible. ¿Cómo? Divisible. Que el resto sea cero. El resto tiene que dar cero. Lo hablamos la clase pasada. De hecho, aquí estamos ¿Me en escuchas? presencia. ¿Cómo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, Estamos en presencia de una división donde el divisor no es divisor exacto, digamos, ¿no? Es el divisor de la división, pero al resto dar cero, eso nos da el dato de que 3 no es divisor de 10. Y aquí sí hicimos una división donde el divisor es divisor exacto, ¿no? Del dividendo. ¿Por qué? Porque el resto da cero. Entonces, la pregunta aquí era si estamos o no en presencia de un divisor con el polinomio Q, de un divisor exacto del polinomio P. no, ¿Por qué no? Está muy bien la respuesta, pero ¿por qué no? porque menos 49 no es divisor de 3. Porque menos 49 es el resto de la división, ¿sí? Y el resto, ¿cómo tiene que ser? Ah, cero. Perfecto, ¿está bien? Sí, la pregunta era muy simple y vos, Fátima, te fuiste como, bueno, a ver, está buscándola esta profesora que diga algo raro. No, no, es porque el 49 no es cero, ¿sí? Para estar en presencia de un divisor exacto, ¿cómo tiene que ser el resto de una división? Cero. Cero. Eso sea aplicando la regla de Ruffini o el teorema del resto, ¿verdad? Sí. Bien. En ambos casos, y verificamos que está bien hecha la cuestión porque nos dio lo mismo, exactamente lo mismo, 49, entonces no estamos en presencia de divisores, ¿sí? Estamos en presencia de una división que tiene un cociente y un resto. El cociente es x al cuadrado menos 3x más 17 y el resto es 49. Estamos en condiciones ya entonces de empezar a leer esto de funciones polinómicas. Ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿O todavía no? No, todavía no. Creo que no. Lo hablamos así como entre clases, ¿verdad? Desde que Ah, empezamos sí. polinomios, básicamente. Que hablando de eso, yo ya no sé si les dije o no, hablé ya con la jefa de departamento. eh,
y le dije que estábamos cerrando esta cuestión y empezando funciones porque no sabíamos para dónde ir, que estábamos como un barco a la deriva. Y me dijo que estaba bien que estuviéramos empezando funciones, que ellos iban a dar casos de factoreo y algo de funciones. Entonces yo le dije, bueno, cuando cerremos funciones, vemos los 6 casos de factoreo. ¿Qué más? ¿No? Sí, total, parece que tenemos tiempo. Estamos en septiembre, recién iniciando. 3 meses nos quedan. Bueno, entonces, funciones polinómicas. Una introducción, ¿no? A las funciones polinómicas. Después de haber trabajado años previos con funciones lineales, geométricamente rectas, hablamos de eso, ¿no? Ya las vimos, ¿no? Y si no, ya que tenemos aquí a Dios Google, vamos a poner funciones lineales. Vamos a ir a imágenes, que es lo que estamos buscando, y les muestro algo que muestre la forma, digamos, algebraica, teórica, ¿sí? Y algo que... ¿Llegan a ver esto? Es video igual, pero me interesaba la captura de pantalla. El infograma, como le suelen decir. A ver, no era video. Les decía que tienen una parte teórica donde aquí, de nuevo, X e Y son las variables, ¿sí? Y en cambio B y M, a mí me gusta la forma más B y A, lo voy a capturar a esto, para no hablar tan en el aire. Igual ya hemos hablado del tema, pero no teóricamente. Empezamos otra filmina ya, ¿no? Otra pizarra, porque esta ya sería de 19 a 23, si no. Sí. Vamos a... Sí, muy desprolijo, si no. Todas las clases eran en una misma pizarra, las últimas. Empezamos otra. Pasa que repasamos mucho lo visto. Como tenía mucha carga teórica, tiene mucha carga teórica el tema, repasamos muchas veces lo visto. Y hubo filminas que se usaron así como de forma media densa, con mucha información, entonces... A ver... Oh, vamos a cortarlo, que no nos interesa todo esto. Nos interesa una parte. Bueno, hasta con la fuente vino. La fuente es lasmatesfacil.com. Cuando estamos hablando de funciones lineales, les decía, estamos hablando de funciones de esta forma, que también, como les había adelantado, son funciones polinómicas, ¿sí? En este caso vamos a apropiarnos de esta imagen, pero para transformarla en algo que nos sirva para hablar, tanto gráficamente como algebraicamente, de lo que es una función polinómica de grado 1, ¿no? También conocida como función lineal. Y en un caso específico, a veces también nombrada como función afín. Les decía hoy, y les repito ahora, que yo prefiero la forma en la cual a este lugar, que es el coeficiente del término principal de grado 1, en la función polinómica de grado 1, se le da el valor a, ¿sí? Y no m. Por eso digo, la vamos a modificar levemente a nuestros fines. Y esto sería una a. De nuevo, en coherencia con lo que charlábamos hoy, a y b, ¿sí? Donde a y b pertenecen, esto es pertenecen, no sé si alguna vez se los dije, pero se los digo ahora. Pertenecer, ¿sí? A y B pertenecen al campo de los reales, ¿sí? X e Y, ahí dice X e Y, aunque ustedes no lo crean. Se me fue un clic. X e Y son variables. De nuevo, tenemos un polinomio aquí de grado 1, ¿sí? Aquí estaría el grado 1, acá podríamos agregar una x a la 0. A y b son números reales, o sea, digamos coeficientes. Aquí tenemos el grado del polinomio
aquí el término independiente que le agregué yo x a la 0, y lo que lo hace función, que ya lo hemos hablado eso cuando vimos esa función de grado 3, es que este polinomio de grado 1 está en relación con otra variable que es distinta a esta, por lo cual yo no puedo decir, porque si fuera una x, entonces puedo sumar los términos con x, luego hacer alguna cosa algebraica como extraer factor común y cosas por el estilo, pero dado que es otra variable, es y, yo no puedo decir x más y igual a xy, ¿sí? Esto no existe. Para llegar a xy tengo que tener x por y. De nuevo, entonces, lo que hace que ese polinomio de grado 1 esté sea una función es que está en relación con otra variable, ¿sí? Que en este caso es y que la vamos a llamar, que aquí no está, variable, bueno, salió todo en celeste, en turquesa, qué pena, pero no voy a borrar todo de nuevo, variable independiente, perdón, qué burrada lo que estoy diciendo, la cabeza en Marte, esa es la variable dependiente, ¿sí? ¿Y de qué depende? Depende de los valores que asuma x, porque x va a ser la variable como la variable, ahora sí, independiente. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí. Lo que pasa es que no lo nombraron en ese momento como polinomio, ¿sí? Pero sí lo es, de nuevo. Frente a la forma general ax más b, estamos en presencia de un polinomio de grado 1, donde a y b son coeficientes, donde x es la variable que le da el grado al polinomio, pero además estamos en presencia no de un polinomio, sino de una función polinómica, en tanto que ese polinomio está en función de otra variable, ¿sí? Que es la variable dependiente. ¿Y por qué se llama dependiente? Porque depende de x, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos, cuando hablamos de funciones, de lo que era el dominio de una función? Y dijimos que toda función polinómica, y también lo explicábamos, y está en la clase que está cargada en YouTube, en la anterior, en la 22, explicamos por qué el dominio de todas las funciones polinómicas era los reales. En ese sentido, decimos que esta, que es la variable independiente, por tener un dominio de todos los reales, puede asumir cualquier valor. Me está aturdiendo el tren. Puede asumir cualquier valor y que, en razón al valor que ésta suma, ésta va a cambiar. Y por eso se llama variable dependiente. Dicho todo eso en un lenguaje más próximo a lo que ustedes vieron, dado el caso de esta función, por ejemplo, ¿no? Que es menos 3/4 de x más 2, se hace una tabla de valores, la voy a hacer por acá arriba, donde x puede asumir cualquier valor, e y es igual a menos 3/4 de x más 2, ¿sí? Y como puede asumir cualquier valor, de nuevo, porque el dominio de todas las funciones polinómicas es el conjunto de los reales, puedo decir, para que sea fácil, qué pasa cuando x vale 0, ¿sí? Entonces voy a decir que cuando x vale 0, y es igual a menos 3/4 por 0 más 2, que en lo que venimos haciendo nosotros, más que tabla de valores, llamamos a esto especializar en un punto, ¿sí o no? Sí. Resolver eso implica separar en términos, el 0 es absorbente, o sea, menos 3/4 por 0, 0, más 2, 2. En términos de par ordenado, eso significa, lo voy a poner acá adelante, que el par xy, cuando x es 0, y es 2, ¿sí? Aquí pasamos del campo del álgebra, ¿sí? Al campo de la aritmética, y luego de la aritmética a la geometría, cuando representamos ese punto 0 de x, 2 de y. Esto es punto y coma, no es menos. Para 0 de x, 2 de y, teniendo este punto, ¿no? Y después también podemos darle otro valor, porque dijo Euclides, creo, si yo no recuerdo mal, que por 2 puntos pasa una y solo una recta, ¿sí? Eso significa que teniendo un punto y teniendo otro punto, existe una sola posibilidad, que es esta, ¿sí? Si yo hubiera logrado que pase el punto, que pasara. Si ya tengo 3 puntos, por ejemplo, es otro el cantar, ¿no? Pero por 2 puntos pasa una y solo una recta. En ese sentido, digo, haciendo una tabla de valores, alcanza con tener 2 puntos en los cuales se especializa la función,
para hallar la función polinómica de grado 1 porque su representación gráfica es una recta. Si voy muy rápido me detienen, pero es todo revisión lo que estoy sugiriendo que repensemos. Entonces, por ejemplo, le doy a x el valor 4, ¿sí? Para buscar algo que me simplifique el camino. Y voy a decir que y es igual acá a menos 3/4 por 4 más 2, ¿no? Aquí simplifico numerador con denominador, ¿sí? Y me queda menos 3, entonces menos 3 más 2 es igual a menos 1, y en ese caso la especialización en 4 me da el par ordenado, que cuando 4 es x y es menos 1, ¿no? No puse el x sí, pero el orden aquí de la igualdad no altera la cuestión, ¿sí? A es igual a b como b es igual a a, El entonces producto. digo, claro, en ese sentido no es un producto, es una igualdad, pero el orden de los lados no altera la igualdad, ¿verdad? Ujú. 4 menos 1 es xy y xy es 4 menos 1, o sea, estamos hablando del mismo punto. Lo que yo no puedo hacer es cambiar las posiciones. Digo, yo no puedo poner el 4 acá y el menos 1 acá, o la y acá y la x acá, pero sí puedo poner esto acá y esto acá. Bueno, para no irnos por las ramas. Entonces, el otro punto es para 4, ¿sí? Menos 1, eso se corta aquí, y como está hecha de forma perfecta y no la voy a arruinar, la recta pasa así por esos dos puntos. De nuevo, hasta antes de haber visto polinomios, ustedes pensaban a una función lineal como es una función lineal. Ahora saben que además de ser una función lineal es un caso específico de una función polinómica de grado 1. Pueden decir que A y B son coeficientes, que X es la variable que tiene un exponente de grado 1, el término que le da el grado, valga la repetición, a la función, que tiene otro término independiente que es de grado 0, que no es necesario que en ese grado 0 la variable aparezca, porque toda base elevada a la 0 da 1, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Toda base elevada a la 0 da 1, y b por 1 es b, entonces no es necesario que esto aparezca, por eso no estaba y se lo agregué yo. Que lo que cambia en relación a un polinomio es que ahora ese polinomio lo tenemos en relación con otra variable, que esa variable se va a llamar variable dependiente, en relación a que esto tiene un dominio, ¿sí? Que de nuevo lo pueden consultar en el video de la clase pasada, y si no me lo recuerdan y profundizamos un poco en el tema la próxima clase, pero eso tiene un dominio, y en el caso de los polinomios va a ser siempre todos los reales, y que en razón al valor que asuma esa variable independiente, ¿sí? Entonces la dependiente va a cambiar. En ese sentido, en términos prácticos y en el ejemplo con el que laburamos, dijimos, cuando x es 0, ¿sí? Y es 2. Cuando x, ahí parece un 21, se me fue alguna rayita, no sé por qué. Y cuando x es 4, y es menos 1. Pasamos de eso a la representación geométrica y hablamos de que se trata de una recta. Bueno, después el cómo se grafica. ¿Alguien recuerda cómo se graficaba por pasos o no? Igual está indicado acá, pero ¿alguien lo recuerda? Yo no. El recurso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de graficar sin tabla, dice algo así como, tomo a B, ¿sí? Esto sería B, ¿verdad? El término independiente. Y B, ¿qué me dice? ¿Dónde me posiciono en el eje Y? ¿Dónde posicionarse en el... Uy, me quedé sin pizarra. ¿Dónde posicionarse en el eje Y, no? Entonces, si esto es 2, el punto se ubica acá, en 2. Este es el eje Y, ¿verdad? Este es el eje X, me ubico acá. Luego, esto, ¿sí? Que se llama pendiente, que está aquí, indica el desplazamiento. No me gusta decir variación, no me parece que se pueda hablar de variación, pero no está mal tampoco, ¿sí? Pero el desplazamiento horizontal, y esto el desplazamiento vertical. ¿Qué quiere decir eso? Aquí 4 me dice cuánto desplazarme de forma horizontal desde el punto de partida. Partí de 2. Entonces voy a decir 1,
2. Esto es línea punteada, ¿no? Por si hiciera falta, porque si no después... Esto es línea punteada. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y luego este valor, ¿sí? El numerador, digamos, el delta I, me dice cuánto hay desplazarme hacia arriba o hacia abajo en relación al signo, ¿sí? Entonces, estábamos aquí, nos desplazamos 4, estamos aquí, y ahora tenemos que bajar 3. Bajo 1, 2, 3, ¿sí? En ese sentido, obtengo mi segundo punto y por 2 puntos, dijimos, pasa una y solo una recta. Esa sería la forma de graficar sin apelar a la tabla. ¿Se acuerdan de estas cosas? Sí, nos lo explicaron el año pasado, ¿no? En Sí, tercero. me imagino. Es tema de tercero. Pero lo que no dijeron es que estaban en el campo de las funciones polinómicas, ¿verdad? Y No, no menos dijeron. dijeron, claro, y menos dijeron que era una función polinómica de grado 1, ¿verdad? No. Bueno, ahora ya saben que cuando están en presencia de una función de la forma ax más b, ¿sí? Están en presencia de un polinomio de grado 1, donde a y b son números reales, x la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? Y su representación gráfica es una recta. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Es necesario que hagamos eso más o saltamos a función cuadrática? Porque por ahí esto lo vieron así como medio por arriba y quieren hacer otro ejemplo. Creo que está bien. Diego, Chiara Sí, profe, está bien. y Chiara. Neta. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se fue Chiara? Se fue hace rato. Bueno, igual hace un montón que no venía, se bancó un rato largo la clase. Chicos, yo me podría inventar que tenemos que hablar, no sé, sobre cambio climático y buscar motivarlos, motivarlas de otra manera, no sé. Lo cierto es que son estos los contenidos de la materia. Lo digo por si Chiara después lo ve y espero que no la hayamos aburrido. Fátima, volvé, te queremos. Fátima, Chiara. ¿Se fue hace mucho, Chiara? Sí, profe. Tía. ¿Eh? Chía, Todavía Chía, Chía. su nombre Bueno, ahorita. Chiara era una alumna del año pasado y de una del anterior también. ¿Se fue hace mucho, saben? Creo que sí. Bueno. ¿Seguimos entonces? Eh, Trabajamos en años previos entonces con funciones lineales, geométricamente rectas y con funciones cuadráticas, o sea, parábolas. ¿Sí? Vamos a detenernos también en eso. A ver si tenemos aquí también función cuadrática, estaría bueno para conservar la misma estética. Lineal, lineal, lineal. A ver, es un canal, ¿no? De YouTube. Vamos a aprender cómo graficar funciones No, lineales no, no, no. Solo queremos una captura de pantalla, no rápidamente, queremos ver todo lo que útiles vas a sin hacer. hacer Ay, no lo tabla de puedo parar, valores ni chicos. ningún procedimiento extenso. ¿Dónde Recordemos, suena? la ecuación de la recta tiene la siguiente forma, en la cual vemos y Lloro. igual a una x más b, donde m Ah, estaba acá el play. No, no podía parar al señor hablando. Vamos a ver si esto tiene buscador. Esto de no tener un pizarrón real donde una puede hacer sus cosas tiene sus ventajas y desventajas. ¿Esto tiene buscador? ¿Ven ustedes si en algún lado aparece buscador o no? Funciones, ahí va. Cuadrática, muy bien. No necesitamos a YouTube entonces. Claro, lo que buscamos es algo al estilo de lo que usamos recién para la lineal, pero cuadrática, para conservar algo de la estética con la que laburamos. ¿No les parece? Sí. ¿Ven? Creo que ya Bien. nuevamente. Claro, me refiero a algo parecido, pero
funciones cuadráticas. Ah, ¿esa era la primera? ¿O qué? Dominio y recorrido. Sí, fue la primera. Bien. Vamos a cerrar esta también. Vamos a borrar aquí. Cuando dice dominio y recorrido, del dominio ya hablamos, ¿sí? Son todos los números reales. Y cuando dice recorrido se está refiriendo particularmente a la traza, ¿sí? Que en este caso también van a ser todos los reales. No, va a ser desde aquí para allá. Pero ahora ya que está en la pantalla lo vamos a ir aprovechando, le vamos a dar lugar a la contingencia y vamos a ir hablando de algunas cuestiones ya adelantando algo de análisis de funciones. No puse otra vez el lápiz blanco en vez de la goma. Lo de funciones polinómicas lo podría haber dejado, pero ahora ya está. Es más rápido también cortarlo en Paint, ¿no? Pero lo tengo en cuenta para la próxima. Ahora que ya trabajé haciendo esto, y aunque quede un poco desprolijo, estamos hablando aquí entonces de funciones polinómicas de grado ¿qué? ¿De qué grado estaban acá? ¿De qué grado son? Vimos las de grado 1, ahora grado... Otra vez Fátima se fue o habla y no se escucha o lo que fuese. O no tienen idea de por dónde vamos. Estamos ante funciones polinómicas de grado 2, ¿sí? También llamadas funciones cuadráticas. Vamos a... ¿Me escuchan? Ahora sí, estás teniendo problemas con el micrófono. ¿Querías responder? Sí, ¿Qué querías decir? el que era de 2. Que es de grado 2, sí, porque fue una pregunta simple la que formulé. Yo por eso pregunté, Fátima, ¿estás ahí? Funciones. Yo pensé que... A ver... No está la opción pasar para adelante, pero lo vamos a escribir aquí. Pensé que podías estar hablando y no se oyera. Funciones polinómicas de grado 2 o función cuadrática. ¿Cómo? Que no sé por qué no anda bien el audio. No sabría decirte. ¿Siempre te funciona bien? A ver, voy a apagar yo las dudas de la cámara por las dudas de que estuviera... de que estuviera restando la conexión. A ver ahora. ¿Se vuelve a cortar? Igual ya nos faltan 5 minutos, pero... función polinómica, entonces, de grado 2 o función cuadrática, ¿sí? Aquí, si bien yo les decía hoy que no quería que nos introduzcamos en este lenguaje, podemos pegarle un vistazo sin asustarnos y decir todo AN a la menos 1, hasta a la 0, ¿sí? Para todo A estamos hablando de coeficientes. ¿Me seguirían si yo digo eso? ¿Se entiende? ¿O no? A ver, para todo A minúscula, sea A a la N, perdón, A sub N, A sub N menos 1, hasta A sub 0, ¿sí? Estamos hablando de coeficientes. Son los valores numéricos pertenecientes al campo de los reales que están multiplicando la variable, ¿sí o no?
podemos decir para todo, esto si no se los dije se los digo ahora, esto es para todo. Para todo, a sub n, para todo a, mejor dicho, ¿no? Desde a sub n hasta a sub 0, ¿sí? Estamos en presencia de números reales. Eso significa, esto podría ser un 6, esto podría ser un -2, esto podría ser un 3/4. Pongo ejemplos cualquiera de números. ¿Me siguen con eso? Sí. X es nuestra variable, ¿sí o no? Sí. Y n-1, 0, ¿sí? Para todo n, ¿dónde lo puedo poner? Esto lo puedo poner por acá. Para todo n, tal que vaya desde n hasta 0, eso pertenece al campo de los naturales, ¿sí? Esto, si esto es 6, esto será 5, porque estaba completo y ordenado, ¿no? Luego vendrá el 4, el 3, el 2, el 1, qué sé yo, hasta el 0, ¿no? Pero solamente podían ser positivos y enteros los números que ocuparan las n's. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Entonces, un ejemplo genérico, ¿sí?, de una función polinómica de grado 2, que aquí no está, sería de la forma f de x o y, que lo voy a agregar acá, igual a x a la 2 más bx a la 1 más c. También se puede decir, si quiero respetar esta forma, ¿sí?, esta que está aquí, que si vamos a pensar en una función de grado 2, se puede escribir de la forma x a la 2 más a sub 1 x a la 1, ¿sí?, igual a n menos 1, que sería 2 menos 1, más, y me voy a quedar sin pizarra, no, a sub 2 x a la 0. ¿Me siguen con lo que digo? Sí. Si yo quisiera expresarla a la función cuadrática al estilo de lo que está aquí, que hoy les dije que estaría bueno no indagar en ello, pero nos apareció otra vez, digo, bueno, vamos a por lo menos referirlo, sería algo así como, de nuevo, coeficiente a, ¿sí?, un número real cualquiera, una variable, ¿sí?, y un grado 2, más otro coeficiente a, que para distinguirlo del primero lo llamamos a sub 1, una variable x y una n que puede ser 2 menos 1, ¿sí?, o puede ser, para cumplir con esto, ¿sí?, o puede ser directamente un 1, y finalmente una a sub 3, a sub 1, a sub 2, perdón, multiplicada por una x que estaría elevada a la n menos n o a la 0, ¿sí? Entonces grado 2, grado 1, grado 0. A es, de nuevo, ¿sí?, un número real, cualquiera, tanto A1 como A2 como A3, o A sub 1, A sub 2, A sub 3, o mejor dicho, A sub 1, A sub 2, porque a este no le puse coeficiente, y X es la variable. ¿Me siguen más o menos hasta aquí? Sí, profe. Sí, pero Bueno, siendo las 14:30, yo voy a dejar esto por acá, va a quedar esta filmina, digamos, como pendiente para tema de indagación, para empezar la clase que viene. Les digo que tienen por leer estas cuestiones, ¿sí? ¿Cuánto faltaría? 2 hojitas con muchos espacios, que son cuestiones sobre las que estamos hablando, ¿sí? Y llega función cúbica o polinómica de grado 3 y algún anexo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto ya la semana pasada, que les había dicho que lo ojeen? sí. ¿Qué probabilidad hay de que ustedes ojeen el material? Por lo menos ustedes dos. ¿Qué probabilidad hay de que Diego y Fátima ojeen por lo menos lo que queda del material? Por lo menos un vistazo. Gracias, profe. ¿Sí? De mi parte, 15%. ¿Cómo? ¿De tu parte qué?
80%, porque seguramente antes de la clase me voy a estar. Ay, no te termino de escuchar, no te termino de entender. A ver. De nuevo, por ahí es la conexión. Apago cámara y micrófono yo a ver si... A ver ahora si apago cámara y micrófono, si se te escucha bien. Que antes de la clase voy a leer el PDF. Bueno, ahí va. Bueno, por textos tenemos la seguridad de que sí. Bueno, entonces les dejo por hoy. ¿Me El escuchan? texto impreso. ¿Cómo? Sí, ahí se te escuchó. A ver. Sí, ahí se te escuchó. Yo estaba hablando con el micrófono apagado yo recién. Las dejo por hoy. Entonces, nos vemos por este medio el jueves a esta hora. A ver si me contestó la Preci, a ver. Denme un segundito. Ya que abrimos la clase charlando de eso. Por ahí la Preci lo escuchó y lo vio. Hola Paula, ¿cómo estás? Sí, mira, se está organizando todavía, no nos dieron detalle. Creo que mañana nos van a decir bien cómo se va a empezar la semana que viene. Igual yo apenas sepa algo les informo a ustedes en el grupo. Dale un besito, que estés bien. ¿Escucharon? ¿Llegaron a escuchar? ¿O no? Se escuchó muy rápido. Claro, porque lo tengo acelerado, porque no me gusta darle mucha bola al teléfono, porque me lleva mucho tiempo. Entonces, al último audio que escuché se nota que lo escuché acelerado y ya tenía el por dos. Bueno, que básicamente se está organizando, pero todavía no hay información certera y que cuando tenga información certera me la va a pasar. Y cuando me la pase, la tendrán ustedes también seguro y ojalá nos veamos pronto, como les dije hace poco. Sí. Bueno, cuídense, nos vemos el jueves, si no por este medio o antes en la escuela. Sí. Chao, profe. Chao. Chao, Hasta profe. luego. Hasta luego. Igualmente.